Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te bendiga, amado pueblo del Señor. Este es tu hermano en Cristo, pastor y evangelista Edwin Molina, que una vez más se acerca a usted por estos medios para traer una enseñanza poderosa. Dado a la condición por unos videos que se han estado moviendo a través de las diferentes plataformas y de los medios cibernéticos, amén, y a través de las redes sociales, hoy quiero traerle a ustedes una enseñanza para arreglar el error aplicado a la interpretación de lo que algunos hombres de Dios, a los cuales respetamos y no tenemos nada en contra personalmente con ellos, simplemente que queremos hacer unas aclaraciones para dejarles saber que la interpretación que le han dado a ciertos pasajes bíblicos ha sido una interpretación errónea, fuera del contexto. Alabado sea el nombre del Señor, y que por estos medios queremos para el pueblo de Dios, para la iglesia, para sacarlo de la confusión, porque creo yo que cuando una persona ha ganado cierto respeto, amén, dentro del pueblo eclesiástico, la gente escucha a tal persona como una persona de poder, una persona de autoridad dentro del mundo eclesiástico, dentro del pueblo de Dios, de la iglesia, sea de donde sea, bendito sea el nombre de Dios. Y por eso queremos, ¿verdad?, aclarar ciertos puntos de vista que creemos que están mal en este concepto. Bueno, una de las cosas es que han dicho varios ministros, especialmente de Puerto Rico, estoy hablando especialmente de dos de Puerto Rico, que Jesús no es Dios. Amén. Que Jesús no es Dios. Que Jesús no era divino. Bendito sea el nombre de Dios. Que simplemente Jesús fue hombre y solamente hombre. Pero a la luz de la Escritura vamos a darnos de cuenta si esto es cierto o no es así. Ya que la doctrina de los testigos de Jehová, entre otros, dicen que Jesús fue simplemente un predicador, un maestro, un profeta, y que no fue hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos, yo creo que Jesús fue 100% hombre, ser humano, nació de una mujer, pero quien lo engendró fue Dios. Amén. El Espíritu Santo hizo cobertura, sombra sobre María y ella, amén, quedó embarazada de Dios. Un ejemplo quiero hacer antes de comenzar con la enseñanza. Yo soy de padres puertorriqueños. Amén. Y si mis padres son puertorriqueños, ¿qué me hacen a mí? ¿Qué eso me hace a mí? Si mis padres son puertorriqueños, ¿me hace a mí qué? Un puertorriqueño, ¿no es cierto? Entonces, si tu padre es Dios, ¿qué te hace a ti? Un Dios. Y vamos a probar que Jesús decía no solamente que Él era el Hijo de Dios, sino que Él era igual que el Padre, Él era Dios también. Y aún los fariseos, cuando atacaban al maestro, la razón principal era porque Él se proclamaba ser Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que quiero comenzar con una cita bíblica que quiero aprovechar, amados hermanos, Dios me los bendiga a todos, para darle encabezamiento a este tópico que he titulado La apostasía final, producto de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. La apostasía final, producto de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. ¿Por qué digo esto, amado? Porque bien claro lo dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, y lo vamos a considerar en Primera de Timoteo, capítulo 4, amén, y voy a estar dándole lectura al versículo 1, donde Pablo dice de esta manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿De qué manera? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga y añada bendición a su palabra. Amén. Bien, una vez más quiero dejarles saber que no es mi propósito el hacer daño a nadie con respecto a lo que han enseñado.
para mejor decirle, amado, ni siquiera voy a mencionar los nombres de estos individuos. Amén, porque no es el propósito atacar a la persona, sino que mi propósito en este caso es tratar de traer una corrección. Porque la palabra de Dios, amén, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que es útil para varias cosas, entre ellas para redarguir, para corregir, para exhortar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, amén. Así que la Biblia misma, cuando un hombre de Dios comete un error, como todos nosotros podemos cometer errores, no estamos exentos a no cometer errores y a decir una que otra cosa. Y si somos hombres y mujeres de Dios que amamos a Dios y al pueblo de Dios y alguien nos corrige porque estábamos equivocados, el hombre y la mujer de Dios debe de aceptar la corrección. Amén, amado. Porque esa es la forma correcta. La Biblia nos enseña el método de cómo corregir a los cristianos entre nosotros. El apóstol Pablo a los hermanos en Corintios les decía, no vayan delante de los tribunales los mismos cristianos, porque qué testimonio vamos a darle a la gente de afuera. Y Jesús aún dijo que si tu hermano cometiere pecado contra ti, vete, habla con él. Si te oye bien, si no te oye, llévate un testigo la segunda vez. Y si no los oye a los dos, entonces dígalo públicamente. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un orden de forma de corrección. Amén. Y por estos medios quiero dar a entender, amado, que no estoy entrando en un debate. Simplemente estoy defendiendo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y la fe, a la cual no importa quién se moleste o no se moleste, amado, yo tengo que responder a ciertas preguntas. Yo entiendo los puntos de vista de otras personas que quieren que uno se mantenga de una manera, pero a mí el Señor me llamó a ser pastor, a ser maestro, amén, y a predicar y a enseñar la palabra de Cristo. Por lo tanto, yo abarco en mi ministerio todas las bases, por así decir, y todas las áreas conforme a la capacidad que el Espíritu Santo de Dios me da, y de esa manera yo lo presento al pueblo. Bien, dado que hemos leído en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, donde el Espíritu Santo dice claramente que en los posteros días muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. La palabra apostasía se utiliza de diferentes términos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Amén, pero yo le busqué la información, saqué el tiempo para irme a los diccionarios teológicos y los diccionarios bíblicos para tratar de dar una definición contundente y sólida para que entienda bien lo que es la apostasía, ya que desde mi punto de vista, en simple palabra, es negar la fe antes profesada. Esa es mi definición de apostasía, negar la fe que antes profesaba que tenía. Bueno, pues de acuerdo a la definición, proviene de dos palabras o se deriva de dos palabras, alabado sea el nombre del Señor, y esta es y esto significa abandonar una posta o estación en vida. Abandonar una posta o estación en vida. En el Antiguo Testamento se utilizaba para señalar una revuelta contra Dios o aún contra el gobierno. De acuerdo a Josué capítulo 22, versículo 22, Israel, el pueblo, cuando se iba y desobedecía a la enseñanza, amén, que Jehová Dios había establecido, ellos apostataban, habían dejado la verdad y se iban en pos de otros dioses. Y luego negaban lo que una vez habían profesado y habían creído. Antes decían que Jesús era el Hijo de Dios. Hoy en día, alabado sea el nombre del Señor, lamentablemente han escuchado espíritus engañadores y están enseñando como doctrina de demonios. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Y la Biblia es clara en esto, amado. Pero queremos continuar. Dice, esta palabra apostasía se deriva, amén, o está compuesta de dos, que es apo, que quiere decir caer o alejarse de. Apo, caer, del griego, caer o alejarse de. Y stesis, que significa rebelión. Stesis significa rebelión. Entonces, ¿qué sucede? La gente, cuando se vuelven apóstatas,
amén, y llegan al acto de la apostasía, es que niegan la fe que una vez tenían y se alejan, han caído. Por eso que decimos muchas veces que la más grande y el mayor significado de una palabra como apostasía es, amén, apartarse, alejarse de los caminos de Dios. Una persona se vuelve apóstata cuando ya no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Incluye eso también lo que Jesús habló cuando dijo bien claro que el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y aunque muchos, ¿verdad?, simplemente se quedan que la blasfemia del Espíritu Santo es darle el lugar al diablo, a los demonios, a Satanás, a Belcebú, por una obra que el Señor haya hecho. Amado, pero el único pecado imperdonable es el que usted no acepte que Dios le perdone. Tan sencillo como eso. El Espíritu Santo puede hablar a su vida, lo puede estar redarguyendo y usted cerrar su corazoncito y usted se ha vuelto un apóstata y un blasfemo en contra del trabajo y la función que quiere hacer el Espíritu Santo, que es convencerte del pecado y del error. Amén. Por eso que vemos a nuestro hermano Judas allá en el versículo 24-25 que enseñaba, amén, que aquellos que se habían alejado, que aún aborreciendo la ropa que tenían, amén, los ayudásemos a rescatar. Lo mismo dice Santiago. Amén. Si alguno había caído de la gracia, vosotros que sois más espirituales, vamos a ayudarlo. Bendito sea el nombre del Señor, porque ese es el trabajo del hombre y de la mujer de Dios, de los ministros, de los que predicamos la palabra del Señor. Así que tenemos bastante de qué hablar en esta preciosa hora del Señor. Y yo quiero, ¿verdad?, traer esto, amado, porque estos videos se han estado moviendo y no queremos, gloria al nombre del Señor, que las personas continúen en el error. Y yo voy a darle los versículos que utilizaron para decir que Jesús no es divino, que Jesús no era Dios. Pero nuestro hermano Santiago, amén, también escritor, gloria al nombre del Señor, en el capítulo 5 de su libro, el último capítulo, versículo 19, dice: hermanos, si alguno de vosotros os habéis extraviado, se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados, o multitud de pecados. O sea, que si algunos de entre vosotros se ha extraviado, amén, hay personas que aún dentro de la iglesia, cuando oyen y practican y enseñan una doctrina de error, está extraviado aún dentro de la iglesia. Amén, porque ha caído de la gracia de Dios, que eso es lo que significa la apostasía, caer o alejarse de, en este caso, de algo que tiene que ver con la verdad. En el término eclesiástico, amén, o religioso, significa el acto de rechazar la fe o las doctrinas profesadas o creídas, apartándose para adoptar otras. Ese es en el caso eclesiástico de lo que estamos hablando. Antes decía que Jesús era el Hijo de Dios y que ahora digan que el Señor me ha dado una nueva revelación. ¡Wow! Significa que antes nunca conoció de Dios. Porque si hay algo que Jesucristo dice, de acuerdo a Mateo capítulo 7, versículo del 21 en adelante, cuando en aquel día muchos le digan: Señor, Señor, en tu nombre predicamos, enseñamos, profetizamos, echamos fuera demonios, sanamos, hicimos milagros. Estoy añadiendo, pero eso es lo que dice esos versículos. El Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. O sea, significa que aún estando en la iglesia predicando, el Señor no te conoció. Podías estar sanando, no te conocía. ¡Wow! ¡Qué tremendo, amado! Que el Señor diga: apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Bendito sea la misericordia del Señor. Pero eso es lo que dice Santiago. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bendito sea la misericordia del Señor. Entonces mencioné ahorita a nuestro hermano Judas, que es hermano de nuestro Señor Jesucristo, y mencioné los versículos 24 y 25, donde dice:
Y aquel que es poderoso, déjame leer el versículo antes. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice de esta manera, versículo 22 al 25. A algunos que dudan, convencerlos. Oiga eso, a algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Wow. Y al único y sabio Dios. Oye lo que está diciendo, que Jesucristo es ¿quién? Salvador. ¿Y quién es Salvador? Dios. Dice, sea la gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. O sea que definitivamente está diciendo que Dios y el Salvador. ¿Y quién es el Salvador? Jesús. Jesús y Dios. Fueron Jesús el Salvador. Amén. Y Dios es lo mismo. Entonces no entiendo cómo estos hermanos han terminado en tal error. Ahora, para ser justo, amén, con la persona o con las personas que están enseñando esta doctrina. Mira, amado, yo fui criado en iglesia del movimiento pentecostal. Amén. Yo soy del barrio de la Granja de los Pinos de Utuado, Puerto Rico. Allá me crié hasta los 14, 15 años. Vine a los Estados Unidos. Dios me había llamado desde el vientre de mi madre, me había escogido y volamos a los Estados Unidos y acá me estaba esperando Dios. Volé descarriado y acá Dios como quiera me cachó. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, quiero que entienda algo. Yo también fui pastor por 17 años para un concilio. Amén. Un concilio muy serio de sana doctrina que enseña falda larga, no pintura, no cadenas, no, ni siquiera al hombre le permiten la barba y entre otras cosas. Amén. Y respeté, mientras fui pastor de ese movimiento, respeté sus normas y enseñé lo que ellos enseñaban para no traer contienda en la doctrina que ellos tenían. Aparte de que, amén, hay cosas que ni condenan ni salvan y entre otras, por ejemplo, en los casos de nosotros los hombres, la barba, en mi caso, amado, yo soy un hombre que la barba le crece desde acá arriba. ¿Y sabe quién puso eso ahí? Yo no le pedí a Dios que me la pusiera. Dios cuando creó el hombre lo hizo diferente a la mujer. La mujer es lampiña, el hombre tiene vello, tiene cabello y yo tengo una barba que me crece un montón. Yo me la afeito para no ofender a otros. ¿Por qué? Dejármela crecer, dejarme la barba no es pecado, ni voy a ser condenado, porque entonces Dios, que fue el que hizo al hombre y lo hizo para que tenga barba, entonces Dios fue el que está en el error. Aparte de eso, que nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que se profetiza respecto a su persona y de lo que dice en los evangelios, cuando fue, amén, llevado y abofetado, le arrancaron hasta la barba, tenía barba. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, eso no salva ni condena. Es tiempo de que el pueblo de Dios despierte la realidad. Hay doctrinas prácticas y bíblicas y hay algunas cosas que son simplemente dogmas de hombre. Amén. Y Jesús a eso vino, amado, a darle a entender que habían tomado la ley que Dios había dado a Moisés y la habían cogido y la habían distorsionado a tal manera de que el hombre no estaba seguro, no había ni felicidad. Servirle a Dios era un temor, un miedo a causa de estos hombres, estos rabinos, estos fariseos, estos saduceos, estos esenios, bendito sea el nombre de Dios, y entre otros, estos doctores de la ley. Amén, como hoy en día en nuestros movimientos carismáticos, pentecostales, evangélicos, los tenemos que se la pasan tratando de imponer como ley de Dios o mandamiento de Dios, unas reglas, dogmas, amén, de hombres. Y yo respeto los concilios, sus constituciones, pero pongan lo que la Biblia diga, no le añaden ni le quiten. Amén, amados. Y yo nací conservador, lo sigo siendo hasta el día de hoy, pero no soy extremista.
No estoy diciéndole a la gente que se va a ir que el diablo se lo va a llevar por esto o aquello. Creo que el hombre de Dios debe vestir modestamente, lo mismo que la mujer de Dios. Creo que si nos convertimos al evangelio, debemos de verdaderamente entregarnos espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser debe de ser cambiado por dentro y por fuera. Eso debe de ser el hombre que ha tenido un encuentro con Dios. No debe de ser vanaglorioso, tampoco las mujeres. El hombre no debe ser altivo, tampoco las damas, etcétera. Pero hay cosas que no podemos utilizar para decir que se va a llevar el diablo, que Satanás se lo va a llevar por esto o aquello, amado. Cuando eso no es lo que la palabra enseña. Seamos realistas a lo que las Sagradas Escrituras sí nos revelan. Bendito sea el nombre de Cristo, alabado sea el nombre de Dios. Entonces, el apóstata, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo dice en la segunda carta a los hermanos en Tesalónica, en el capítulo 2, versículo 3, amén, y 4, alabado sea el nombre de Dios, cuando habla del anticristo, amén, el mismo Pablo les recuerda a los hermanos en Tesalónica que el anticristo no vendrá sin que antes venga la apostasía, o sea, la rebelión total que hoy día estamos viviendo en contra de Dios y de su Hijo, porque ahora están diciendo que Jesús no es Dios. ¿Y en qué quedamos? Y yo voy a darle lectura primeramente a las citas bíblicas que estos hermanos están utilizando para arreguindarse, amén, y apoderarse y para hacer sus propios argumentos de que Jesús no es el Hijo de Dios. Amén. Hay muchos ejemplos de apostasía en la palabra, en el Nuevo Testamento, en Hechos 21:21. Amén. Si usted quiere entender el significado de la apostasía, le voy a dar unas 4 citas bíblicas para que usted lo lea. Eso le va a mostrar, no va a decir la palabra apóstata, ni apostasía, ni apostatarán, sino que le va a dar la definición. Cuando usted lo lea va a entender que estos son apóstatas porque se han alejado, se han apartado, han hecho las cosas que no debían de hacer. Ok, Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Porque hay otros que dicen que la salvación no se pierde y tratan de explicar, mira amado, Dios sigue siendo Dios como usted sin mí. La salvación, quien la perdemos somos nosotros, no Dios. Dios enviando a su Hijo, Él es nuestra salvación. Pero si nosotros nos descuidamos de una salvación tan grande, ¿cómo escaparemos? Amén. Entonces hay que cuidar nuestra salvación con temor y reverencia y temblor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, si usted lee Hebreos 2, del 1 al 4, esa es una de las referencias. La referencia número 2, Hebreos capítulo 3, versículo del 12 al 19. Otra referencia. Hebreos capítulo 6, versículo del 1 al 9. Y Hebreos capítulo 10, versículo del 26 al 29. Hablan de las personas que se apartan, se alejan, entran en una apostasía, en este caso de la verdadera fe en nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios y Salvador nuestro. Alabado sea su nombre. Y por eso es que estoy hablando sobre este tópico. Amén. Amén, amado. Gloria al nombre del Señor. Porque están negando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que Él no era Dios. Ellos han utilizado unos versículos de los cuales les voy a nombrar y los voy a dar, simplemente los voy a dar, no los voy a leer. Voy a dar los versículos para que usted después con detenimiento pueda buscarlo en su Biblia. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 20 y versículo 25. Dicen que Jesús nació de una mujer, por tanto no es Dios porque nació de una mujer. ¿Ok? Estoy dándole los versículos que están utilizando para negar la divinidad del Hijo de Dios. Lucas capítulo 2, versículo del 39 al 40 dice que el niño crecía en gracia para con los hombres y para con Dios. Que Jesús tuvo una niñez, por lo tanto Dios, no es Dios porque tuvo niñez. Mateo 21, 18 dicen, ¿verdad?, que Jesús tuvo hambre. San Juan capítulo 4, versículos 6 y 7 dice que Jesús se cansó y se sentó al pozo de Jacob y allí llegó la samaritana. Que por lo tanto Dios no se cansa, según ellos. Y te hacen la pregunta, ¿dónde dice la Biblia que Dios se cansa?
Yo les digo, ¿alguna vez habrán leído Génesis capítulo 2, versículo 3, donde dice que Dios santificó el sexto día y descansó de toda su obra de la creación? Bendito sea el nombre del Señor. Perdóneme que me ría, pero Dios tuvo que descansar después de haber creado todas las cosas. Algunos se van más allá, dice que Dios no sufre, que Dios no le duele. Bueno, pero es que dice el capítulo 6, versículo 6 de Génesis, que le dolió a Dios y se arrepintió en su corazón de haber creado el hombre. ¿Está? Y dice Dios, no estamos hablando de la persona de Jesús, que Jesús lloró. Amén. Bueno, parece que se le olvidaron los textos bíblicos que se menciona de que el Señor descansó después de haber creado todo y santificó el día sexto y lo llamó el día del descanso, porque Dios, después de haber trabajado, descansó. Y luego dice que se arrepintió Dios de haber hecho el hombre y le dolió en su corazón. ¿Ok? Bien. Gloria al nombre del Señor. Lucas 8:23 nos habla también, ¿verdad?, de que Jesús le dio sueño. Estaba en la barca y se durmió. Mateo 26, versículo del 37 al 38, cuando Jesús fue a orar con los discípulos al Getsemaní, dice que mi alma está angustiada hasta la muerte, ¿verdad? Estaba afligida. Pero sí, eso es lo mismo que Dios afligido y le dolió en su corazón de Génesis 6. Gloria al nombre de Cristo. Lucas 23, 46, alabado sea el nombre del Señor. Dicen que él no podía ser Dios porque él había entregado el Espíritu. Cuando murió, expiró. Pero estos son los textos que están utilizando. Hablan de que Hebreos 4, 14 al 15 dice que Jesús fue tentado. Y que Dios no puede ser tentado porque Santiago dice que Dios no puede ser tentado, que Dios no tienta a nadie ni él puede ser tentado. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura. Ya me invito, bendito sea el nombre del Señor. Filipenses 2, 5, 7 es el que utilizan mucho para decir que Jesucristo negó ser Dios. O sea que Jesús cuando vino negó ser Dios para hacerse hombre. Y yo voy a leer este versículo porque ellos lo utilizan. Alabado sea el nombre del Señor. Filipenses capítulo 2. Lo utilizan para decir que Él vino y fue hombre 100% porque Él dejó de ser Dios. Y dice de esta manera. Filipenses 2, versículo del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Y ellos dicen que Jesucristo se despojó. Él se despojó de su cuerpo glorificado para tomar cuerpo humano y poder así pagar el precio por el pecado. ¿Cuál fue el precio por el pecado? La muerte. Mucha gente no entiende eso. No, y dicen, porque la paga del pecado es la muerte. O sea, ellos creen que es la muerte lo que le acontece por el pecado. Cuando la paga del pecado es la muerte. Entienda que con la muerte se pagó el pecado. ¿Y qué fue lo que vino a hacer Jesucristo? Vino a morir en tu lugar y en mi lugar, por tus pecados y por los míos, y con su muerte pagó. Aleluya. ¿Y en dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, utilizan también un versículo, otro, para decir que Jesucristo fue hecho pecado. Pero, ¿había pecado Jesús? O sea, están sacando fuera del contexto bíblico un versículo para formar un argumento y afirmar una enseñanza errónea. ¿Ok? Y les voy a explicar ya mismo por qué.
Pero de acuerdo a lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo, los hermanos en Corintios, dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí no dice que Jesús era pecado, dice al que no conoció pecado, fue hecho pecado por el simple hecho de que él llevó tu pecado y el mío sobre sí, pero él no pecó. Simplemente tomó los tuyos y los míos, los cargó, pero él no pecó voluntariamente. Al contrario, venció toda tentación y dio a entender que era el Hijo de Dios. ¿Por qué tú crees que Satanás lo tentó en el desierto? Si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres igual al Padre. Porque Satanás sabía que la profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15, de que un día se iba a levantar uno que le iba a aplastar la cabeza, que saldría de la simiente de la mujer. Amado, tenía que nacer de una mujer porque Dios no iba a escoger una vaca, no iba a escoger un animal, iba a escoger un ser humano, hacerse hombre para poder redimir al hombre. ¿Por qué? Entonces utilizan también lo que el apóstol Pablo habla a los hermanos romanos, que el pecado entró por un hombre la vida eterna, la resurrección. Pues claro, el primer Adán falló en su tentación, le falló a Dios, pero el segundo venció, tenía que hacerse hombre para vencer al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, en humanidad. Para que usted y yo entendiéramos que si queremos agradar a Dios y vivir una vida que agrade a Dios en todo, lo podemos lograr con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y hoy de su Espíritu Santo que está supuesto que more en nosotros. Entonces, estos son los versículos que ellos utilizan. Esos versículos que le di, unos 10 versículos que nombran para decir que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Usted léalo por favor, Mateo 1, 18 al 20 y luego el versículo 25. Lucas 2, 39 al 42. Mateo 21, 18. San Juan 4, 6 al 7. Lucas 8, 23. Mateo 26 del 37 al 38. Lucas 23, 46. Hebreos 4, 14 y 15. Filipenses 2, 5 al 7. Y segunda de Corintios 5, 21. Creo que sacaron para llegar a una conclusión de que Jesucristo no era Dios porque se hizo hombre. Amado, en la esencia, Él era Dios. En el cuerpo, como el que usted tiene y el mío, Él fue humano, pero venció estando en un cuerpo humano para abrir el camino a aquellos que un día le íbamos a seguir. Amén. Entonces, de eso se trata. Y el apóstol Pablo había dicho que el Espíritu dice claramente que en los posteros días muchos apostatarán de la fe, haciendo ¿qué? Escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Amén. No, amado, tenemos que tener cuidado. No podemos decir que Dios fue el que me dio esta revelación. ¿De dónde rayos Dios te va a dar ese tipo de revelación? Amado, siervo de Dios y sierva de Dios, si está creyéndole la misma falsedad a estos que lo están enseñando. No, amado, tenemos que tener cuidado, porque una de las cosas que se cumple el pronto levantamiento de la iglesia es el espíritu de apostasía, tanto en dentro de los ministros, pastores, sea de la denominación que sea, pentecostales, bautistas, metodistas, adventistas, presbiterianos, católicos, no importa el nombre de la denominación, tienes que tener cuidado y preservar lo que he aprendido. Amén, amados. Y lamentablemente es como aquellos que también enseñan solamente Jesús solo. Jesús solo. Ven acá, pero la Biblia está llena del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué creen Jesús solo? Y uno de las bases que utilizan es que cuando el apóstol Pedro predicó el primer sermón
En el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde cuando se arrepintieron los varones, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro le dice, créele en el Señor Jesucristo y bautícese en su nombre y recibirá el don del Espíritu Santo. Ok, Pedro en el momento no dio la explicación total. Y por encima de Pedro, creo que es la persona del Señor Jesucristo cuando dejó bien establecido en Mateo 28, del 18 al 20, especialmente el versículo 19, cuando dijo, ir y hacer discípulos a las naciones, enseñándole que guarden todos los mandamientos y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, por encima de Pedro o de Pablo es Jesucristo. ¿Ok? En momento dado, claro está, los hermanos cuando escribían o cuando se expresaban quizás no daban el concepto completo a lo que se refería, pero no necesariamente era que eso era lo que había que hacer, porque creo yo que Pedro lo reconocemos como el apóstol que el Señor lo utilizó y como Pablo el gran teólogo, pero no es mayor el maestro Cristo Jesús y debemos de seguir los mandamientos y estatutos de él. En el día que él mismo fue bautizado, no se escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi hijo. Jesús se bautizó y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. El día que subió en el capítulo 9 de Marcos, cuando subió allá al monte de la transfiguración, no estaba allí 3 discípulos y apareció el profeta Moisés y Elías y una voz del cielo dijo, este es mi hijo, a él escuchar, y una nube lo sobrecogió, que bíblicamente en el Antiguo Testamento se reconocía como la Chequina, gloria de Dios, que viene siendo el Espíritu Santo. Amén, amado. Hay que tener cuidado. El mismo Jesús decía una y otra vez, yo me voy, pero enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Amén, amados. Está la Biblia llena de eso. Léase el Evangelio según San Juan. Y usted va a ver cómo va a encontrar desde el capítulo 14 al capítulo 17. Léase. Les recomiendo esos capítulos del 14 al 17 del Evangelio según San Juan. ¿Qué otra cosa podemos ver? Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Por la cual esta gente hablan estas cosas. Se han desenfocado. Se han atrevido a decir que Jesús metió en sí mismo al germen satánico, diabólico. Se atrevieron a decirle eso. Se atrevieron a decir que Jesús no era perfecto y que era imperfecto. ¿Dónde aparece en la Biblia eso? Cuando en una ocasión le dice a los que lo acusaban, ¿quiénes de ustedes me puede redarguir a mí de pecado? Cuando ellos dicen que Jesús había cometido pecado porque el Padre lo había hecho pecado, etc. Pero ve que sacan un texto fuera del contexto para presentarle a ustedes un pretexto. ¿Y sabe por qué a Jesús lo perseguían los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, los saduceos y toda esta gente? ¿Sabe por qué? No por los milagros, no por el que en el día de reposo hacía milagros. La razón número 1 por la cual perseguían al Hijo de Dios era que él decía que él era Dios y que él y el Padre eran una misma cosa. Encarnado, Jesús decía, yo y mi Padre, lo dijo en carne, yo y mi Padre somos uno. ¿Sabe que de acuerdo a lo que dice Juan en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 1, alabado sea el nombre del Señor, para ir rompiendo el hielo y dejando saber a esta gente, ¿verdad?, que la Biblia nos habla de muchos textos, amén, que afirman que Jesús hablaba de su divinidad. Bendito sea el nombre de Dios. San Juan, capítulo 1, mis amados hermanos. Por favor, si tiene una Biblia en su casa, búsquela. Esto es una enseñanza, un estudio con más detenimiento que normalmente lo hago. Dice San Juan 1:1. En el principio era el verbo es el Hijo.
y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho no fue hecho. En el principio era verbo y el verbo era con Dios. Jesús provino del Padre. El espíritu que moraba en el cuerpo de Jesús, el ser humano, era el espíritu de Jesús, el Hijo, era Dios. Claro, ellos dicen que Jesús vino a perfeccionarse y se hizo Jesucristo. No, amado. Ha sacado tremendo error ahí. Cristo significa el ungido, que viene siendo para el Mesías, al hebreo. Christus es el griego para Mesías del hebreo. Para nosotros el ungido era más bien un título. ¿Ok? Él era Jesús, significa Yeshua. Le decían Yeshua y en otros lenguajes, como en arameo, le decían Yahoshua. Entonces, ¿qué sucede? Yeshua significa Salvador, lo mismo que Yeshua o Yahoshua, que viene siendo más o menos como Josué. Pero vemos en Isaías capítulo 7, versículo 14, que había sido prometido que una virgen daría a luz un niño y llamaría su nombre Emanuel, que viene siendo lo que sucedió. Es más también como un título para el Señor, que simplemente un nombre, porque significaba Dios con nosotros. O sea, ¿qué vino a ser Dios? Habitó con nosotros, se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Era hombre, pero fue Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros para enseñando el camino que debemos de andar. Entonces creo que estos hermanos, que son personas reconocidas, personas mayores, personas supuestamente de autoridad, y no sé lo que le ha pasado. Entiendo yo que a veces la persona, cuando va entrando en edad, como que va perdiendo mejor uso de razonamiento de su mente, y eso le sucede a cualquier persona, y hasta personas jóvenes pierden la edad de demencia. Tienen short-term memory o long-term memory loss. Entonces, puede ser que, o un espíritu de error, amado, porque créame, muchos se han levantado diciendo que ellos son el Cristo. Predicaban de Cristo y ahora dicen que ellos son el Cristo. Que ellos son los salvadores. Bendito sea el nombre del Señor, Dios los ayude. Amén. Entonces, Jesús, el verbo, son una misma cosa. Dios y el Padre y el Hijo, la misma cosa. ¿Sabe lo que dice San Juan capítulo 14? Que de ahí está fundado mi ministerio evangelístico, Cristo es el camino, incorporado. San Juan 14:6 dice: Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero el versículo del 7 al 10, mira lo que dice el maestro en San Juan 14. Bendito sea el nombre del Señor. Porque uno de sus discípulos le preguntó. Primero le pregunta a Tomás, no sabemos a dónde vas, cómo pues sabemos el camino. Jesús le dice, yo soy el camino. Llevas 3 años conmigo y todavía no te has dado de cuenta quién es el camino, Tomás. Ahora, resulta que Felipe hace una pregunta. Mire, San Juan 14:7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El que ha visto al Hijo, ve al Papá. Son lo mismo. Si Dios era el Padre de Jesús, ¿qué hace Jesús? Su Hijo. ¿Pero qué lo hace? Dios también. ¿Qué más dice? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, mira, y eso nos basta. Muéstranos al Padre y estamos conformes. ¿Y qué dice el versículo 9? El maestro hablándole les dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¡Wow!
Más claro, dicen en Puerto Rico, no canta un gallo. Así que yo no entiendo cómo es posible que algunos siervos de Dios hayan terminado en tal error. Atreverse a decir que Jesucristo no es Dios, que Él no es Dios, con todos los versículos que le acabo de decir y probar que Él es Dios. Bueno, vamos a continuar. En ese capítulo 1 de San Juan, vaya conmigo al versículo 14, San Juan 1:14. Vamos a continuar unos cuantos versículos aquí en ese capítulo 1 antes de proseguir. San Juan 1:14. Dice el escritor, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué verbo? El que estaba en el cielo con el Padre que hizo todas las cosas, fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de virtud. Alabado sea el nombre del Señor. El versículo 18 del mismo capítulo 1 de San Juan. A Dios nadie la ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, porque Él se hizo hombre y tomó lugar de hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Wow. Mi alma alaba al Señor. Ese mismo capítulo 1 de San Juan, versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado. ¿Sabe cuál era la blasfemia de los cuales esta gente, los fariseos, los saduceos, los herodianos y los escribas y toda esta gente estudiosa acusaban al maestro? De que perdonaba pecados haciéndose igual a Dios, porque eso era lo que decían los que, amén, los que estaban claudicando en sus mentes. Jesús les dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué pensáis así? ¿Por qué pensáis así? Solamente Dios puede perdonar pecados. Pues eso es exactamente lo que Jesús estaba diciendo. Yo soy Dios. Él nunca negó que Él no fuera Dios. Al contrario, siempre decía, yo y el Padre somos uno, somos la misma cosa. Él es Dios, yo también. Yo recibí esta autoridad. Vine aquí a cumplir una misión para rescatarte a ti, para perdonarte por tus pecados. Wow, mi alma alaba al Señor. Tremendo, amados. Versículo 36 del mismo capítulo 1 dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que puede quitar el pecado es Dios. Así que, mis amados hermanos, cuando Jesús decía, yo te perdono, y los religiosos, porque esta gente que hoy en día están diciendo esto, se han vuelto unos religiosos. Tiene más enseñanza de dogma de hombre que doctrina bíblica y práctica. Y enseñan más de tonterías que de lo que la verdadera palabra de Dios les dice que deben de enseñar. Y yo espero que al mirar este video recapacite y entienda y observe todos los versículos, porque parece que solamente escogieron algunos a su conveniencia, como hacen otras personas de otros movimientos, para defender su punto de vista. Pero aquí tenemos que ser a Biblia abierta. Alabado sea el nombre del Señor. Es tremendo. ¿Qué dice el capítulo 3 de San Juan? Y no voy a leer el 16, versículo 16. Pero en San Juan capítulo 3, versículos del 34 al 36 dicen, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Ahora el 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿A quién le dio el poder y la autoridad? Al Hijo. Si Dios, el Padre es Dios, su Hijo Jesús es Dios. Y el 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si Dios es el que ofrece vida eterna, entonces ¿qué hace el Hijo ofreciéndola? Si Él no es Dios. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no le verá. Wow, esta gente que están rehusando que Jesús es Dios, no le van a ver. Y son de los que Jesús mencionó ya en Mateo 7,
Muchos dirán, yo predicaba, yo enseñaba, yo di estudios bíblicos, yo di escatología, yo di profecía, yo fui maestro de instituto, yo hacía esto y lo otro. Pero si niega ese detalle de la divinidad del Hijo de Dios, no lo vas a ver. Porque eso es lo que te salva a ti. Dice, pero si rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ya, no en un futuro, ya la ira de Dios está sobre esas personas que están tan erróneas. Lamentablemente, suena fuerte quizás, pero es una realidad, amado pueblo de Dios. ¿Dónde más podemos buscar? Bueno, vamos a buscar en San Juan capítulo 6. O vamos al capítulo 5 antes, San Juan 5. Y voy a darle lectura del versículo 16 al 24. Por favor, preste atención a esta cita bíblica. Dice de esta manera. San Juan capítulo 5 del 16 al 24 dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y preocupaban matarle porque hacía cosas en el día de reposo. O sea, Jesús hacía milagros, sanaba enfermos, hacía muchas cosas en los días de reposo y buscaban la manera de matarlo. Se habían olvidado, tal parece, que eran los días de reposo que se hacía circuncisión de los niños, y si el día de reposo era para guardar, lo que hacían ellos circuncidando a los niños en día de reposo. ¡Wow! Tremendo. Versículo 17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja. O sea, como hizo el milagro en sábado, él está diciendo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Qué Biblia estarán leyendo estos hermanos? Tan claro que está aquí en la palabra de Dios. Respondiendo Jesús, entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que da el Padre hacer, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo igualmente hace. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él ha de hacer, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, igualito al Padre, Dios. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Wow. Si no honras al Hijo, a Jesús, tampoco estás honrando al Papá. Lamentablemente los testigos de Jehová tienen esa doctrina. No, Jesús un maestro, un tremendo predicador y un rabino y qué sé yo, profeta, pero no lo quieren reconocer como que es el Hijo de Dios que vino. Si es que es tan claro, Moisés profetizó de él. Moisés dijo: vendrá uno, Dios os enviará uno y ustedes tienen que escucharlo a él. Leo el versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Porque Jesús es el que ofrece vida. Si Dios es el que da vida, ¿quién era Jesús? Dios. Wow. Tremendo. Es demasiado de mucha evidencia como para que las personas que estén diciendo que Jesús no es Dios caigan en esa confusión, amado, simplemente porque sacan un versículo fuera de su contexto. Bien, entonces, ¿qué dice en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan? Seguimos San Juan. 6, versículo 45 al 48, dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. ¿Y quién era el que les enseñaba a ellos? Jesucristo, Jesús. ¿Y serán todos enseñados por quién? Por Dios. ¿Quién era el que enseñaba? Jesús. El que tú dices que no era Dios. ¿Qué problema grande te está metiendo, siervo?
o siervos y siervas de Dios que han caído en tal error. Y dice, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Está hablando Jesús de su persona. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Wow. Y tanto que se puede hablar, amados, respecto a estos pasajes bíblicos. Bendito el nombre del Dios Todopoderoso. Amén. Jesús, aparte de eso, en él operaban los atributos y la divinidad de Dios. Él conocía los pensamientos de la gente, sabía lo que había en el corazón de ellos. Por eso fue que cuando él le dijo a aquel paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, aquellos ni siquiera habían hablado en voz alta. Estaban cavilando en sus pensamientos y Jesús le, espérate, ¿qué pasó? O sea, ese don de Dios se manifestaba en él. Y de acuerdo a lo que dice, amén, el Evangelio según San Juan, dice que él no tenía necesidad de que la gente le dijera nada de los hombres porque los conocía. Él sabía quiénes eran. Alabado sea el nombre del Señor. En San Juan capítulo 2, versículos 24 y 25 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Eso es un atributo de Dios. No era simplemente algo, un don especial, era un atributo de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Redentor. Él es Dios, se hizo hombre. Al diablo es el que ataca la divinidad de Cristo. ¿Sabe por qué esto está sucediendo? Porque Satanás, dice la Biblia, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, ¡ay de los moradores de la tierra! Porque Satanás está descendiendo sobre ellos, sabiendo que le queda poco tiempo, está tratando, como dijo Jesús en Mateo 24, que si los días no fueran acortados, aún hasta los elegidos, los escogidos, amén, podían también desviarse. Pero gracias a los escogidos de Dios, Él ha de acortar los días. Mira, ya empezamos el 2020 feo y ya estamos terminándolo casi, ya estamos en agosto. Y alma alaba la gloria del Señor. Amén, amado. Es bien importante que entendamos esto. Porque hay muchos hombres de Dios que se creen autosuficientes, que es la interpretación de ellos y solamente la de ellos. Y algunos que quieren explicar lo que estoy enseñando aquí, lo hacen con arrogancia porque no tienen vasto conocimiento de la palabra. Y se jactan de que conoce mucha Biblia. No, usted conoce mucho Google. Busca todo en Google. Métase en la palabra, estudie diccionarios y libros, lea libros de papel. Mi alma alaba la gloria del Señor. No, amados, aquí tenemos que aprender. Ser humilde. Jesús dijo, sean como yo, humilde y manso. Mi alma alaba la gloria de Cristo. Vamos a ver lo que dice el capítulo 8 del Evangelio según San Juan entonces. San Juan 8, el versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? O sea, para los que dicen que Jesús pecó, que era imperfecto, ¿quién de ustedes se puede decir que Jesús pecó? Dígame, amado pastor, amado ministro, maestro de la palabra, ¿puede usted acusar a Jesús de pecado? Aun cuando le tendían las trampas y buscaban la manera de hacerle caer con la mujer aquella que agarraron en el acto de adulterio. ¿Qué fue lo que el maestro dijo? Bueno, el que de ustedes esté libre de pecado, tírele la primera piedra. Usted, ministro de Dios, y yo, otro ministro de Dios, sí podemos saber que podemos tirar la piedra al suelo porque le hemos fallado a Dios. Y si alguno dice que no ha pecado y no le falla a Dios, usted hace a Dios mentiroso y la verdad de Dios no habita en usted. Wow. Capítulo 10 del mismo libro de San Juan. Versículos 17 y 18 dice,
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, Él es el que volvió a tomar la vida. Él tiene el poder, Él es Dios. Nadie me la quita, sino que de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gloria al nombre del Señor. En ese mismo capítulo 10, en el versículo 30 dice: yo y el Padre uno somos. Wow, más claro no lo puede encontrar usted, siervo, sierva, ministro, predicador, maestro, como se quiera llamar. San Juan, capítulo 10, versículo 30. San Juan 10, 30, siervo. Yo y el Padre uno somos. Eso está ahí escrito. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo es posible que se le haya perdido tal texto bíblico? Somos uno, somos lo mismo. Si Él es Dios, yo soy Dios. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Mire lo que dice el versículo 37 al 39. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Buscaban matarlo porque él decía que él era Dios. Ese era el mayor pecado, de acuerdo a los fariseos y a los saduceos y a los religiosos, que Jesús se hacía igual que Dios. Wow, bendito sea el nombre del Señor. Dios, el Padre, puso el pecado del mundo sobre su Hijo, pero Él nunca pecó. Y la razón por la cual tenemos el relato de la tentación fue para darnos a entender que él le era incapaz a él pecar. Él venció la tentación. Sí, porque usas el versículo que Dios no puede ser tentado. Pues por lo tanto, ese relato de la tentación del maestro te da a entender que él no podía ser tentado, que Satanás fracasó en todo su intento. Por eso es que Pablo dice, porque tentado en todo, pero sin cometer pecado, porque él no podía pecar. No podía ser tentado, mi amado. Entienda eso. Alabado sea el nombre de Cristo. Wow. Capítulo 14 de San Juan. Ya le di lectura al versículo del 7 al 10, donde Felipe y Tomás le dicen: maestro, muéstranos al Padre. Tú no me has visto a mí, tanto tiempo yo contigo. ¿Qué te pasa, muchacho? Si el que me ve a mí, ve al Padre. Yo y él somos lo mismo. Mi alma alaba la gloria del Señor. Si Jesucristo, el Señor, es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, aunque se haya despojado de todo peso de gloria, por no haberse estimado de quién era, descendió a hacerse hombre para humillarse y pagar tu pecado y el mío, siervo y sierva del Señor. Por esa razón vino el Hijo de Dios. Alabado sea su nombre. Entonces, debemos de escudriñar mejor la palabra de Dios antes de decir disparates, antes de decir tales cosas. Mi propósito en esta educación, en esta enseñanza a esos hombres y mujeres de Dios, no es ridiculizarlos, no es faltarles respeto, todo mi respeto a ustedes, siervos y siervas de Dios, hombres y mujeres, pero están equivocados. Cristo o Jesús fue Dios, es Dios y seguirá para siempre siendo Dios. Bajó de arriba a este planeta Tierra porque no había ninguno que pudiera cumplir con lo que tenía que hacer, y él mismo, que creó al hombre, él mismo tuvo que entregarse por su propia creación para darle salvación. Que tomó cuerpo de hombre, claro, porque había que pagar con la muerte. Entonces, como él era Dios en el espíritu y él no muere en un cuerpo humano, tuvo que realizarlo. Y aún así, la muerte ni la tumba lo pudieron detener.
descendió a las profundidades del Seol, le predicó a los espíritus encarcelados, aquellos que esperaban la paciencia de Dios en los tiempos de Noé, cuando construía el arca, de acuerdo a 1 de Pedro capítulo 3, versículos del 18 al 22. Amén. Y cumplió. Así que mi amado pastor, siervo de Dios, ministro, maestro, sea hermana o sea hombre, por favor, escudriñe la escritura y reconozca su error y aclárelo, porque el hombre y la mujer de Dios reconoce su falla. Eso es lo más grande que ha hecho Dios. De acuerdo a lo que dijo el proverbista, el que reconoce su pecado y se arrepiente, el que confesare su falta o pecado, transgresión, y se apartare, alcanzará misericordia. Dios tiene misericordia de usted, como la ha tenido de mí. Dios te bendiga. Este es tu hermano en Cristo, pastor y evangelista Edwin Molina. Espero que esto haya aclarado esa duda, porque no queremos que los hermanos nuevos ni viejos sigan una doctrina tan errónea como esa. El único, amén, que se levanta para hacer tal daño es el enemigo de nuestras almas. Y perdóneme, pensé terminar, pero hay cómo Dios trata con usted, cómo el Espíritu Santo trabaja con usted. ¿Ve? A mí, en mi vida, Él trabaja con el don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría, y me muestra, y en ocasiones se me olvida un texto y al ratito el Espíritu Santo me lo revela. Pero ahora, antes de terminar, yo quiero ir a la primera carta de San Juan, porque creo que esto es necesario. Amén. Primera carta de San Juan. Gloria al nombre del Señor. En la primera carta de San Juan, en el capítulo 1, dice el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Cómo puede decir el siervo que Jesucristo se hizo tinieblas? Que le pidió y que para que las tinieblas viniesen a Él. Hermano, ¿dónde? ¿Qué teoría más errónea es esa? Eso es una herejía. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Wow. Los errores se corrigen a tiempo mientras se puede. Dice entonces en el capítulo 2 de Primera de San Juan, alabado sea el nombre de Cristo, en el versículo 18, 19 dice, hijitos, ya es el tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el tiempo de fin. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que sea manifiesto que no todos son de nosotros. Wow, bendito nombre del Señor. Versículo 22 del mismo capítulo 2 de Primera de Juan. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Wow, tremendo. Bendito nombre del Señor. Está en toda la palabra de Dios. En Primera de Juan capítulo 4, amados, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu. ¿Y cuál es el tema que hemos estado trayendo en esta noche? Amén. Apostasía final, producto de espíritus engañadores y doctrina de demonios. Y dice aquí, Primera de Juan 4:1,
Amados, no creía todo espíritu, sino prueba los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y luego habla en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Jesucristo ha venido en carne. ¿Vino o no vino Dios en carne? Es Dios. Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pero ya la hemos vencido porque mayor es el que está en nosotros. Wow, gloria al nombre del Señor. Es demasiado de mucho. Amén, lo que vemos. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando nos amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Versículo 5. ¿Quién es aquel que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, quien vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Estos tres son uno, y son tres los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Amén. Dice el versículo 9 al 13 del capítulo 5 de Primera de Juan, dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca del Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y luego le dice en la segunda carta de San Juan: porque muchos engañadores han salido por el mundo. Segunda epístola, carta de San Juan, versículos 7 al 11. Porque muchos engañadores han salido en el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, sino que no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Así que, mis amados hermanos, por favor, entienda: Jesucristo. Jesús fue Dios en la tierra, es Dios ahora mismo en el cielo, y cuando venga a arrebatar la iglesia y a establecer su reino después en el milenio, seguirá siendo Dios por la eternidad. Así que espero que esto haya sido de bendición. Eso último, el Espíritu Santo nos los dio y había que compartirlo. Dios te bendiga. Este es tu hermano en Cristo, pastor y evangelista Edwin Molina, el que te deja saber que tenemos nuestros libros y revistas y material. Y por favor, coopera y ayuda a este ministerio, sobre todo en la oración. Dios te bendiga. Será hasta el próximo video. La paz de Dios con todos.